Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Buenas tardes. Comenzamos Televistazo reportando que subió a 11 la cifra de fallecidos por el grave accidente de tránsito en la Troncal, provincia del Cañar. Tania. Denise y amigos televidentes, bienvenidos. La tragedia dejó además 27 heridos. Merlin Ochoa habló con sobrevivientes quienes cuentan los momentos de terror que vivieron cuando un tráiler se estrelló contra el bus en el que viajaban. No se agite. Marcos Canilla, de 43 años, es venezolano y entre lágrimas nos cuenta que volvió a nacer tras el grave accidente que se registró ayer en la zona de Cochancay, de la Troncal, en la provincia del Cañare. Está en el hospital Darío Machuca y relata que él quedó atrapado entre los cuerpos de los pasajeros que murieron tras el choque. Las primeras dos filas del lado derecho y del lado izquierdo se desbancaron y se vinieron hacia atrás. Y las personas murieron infarto. De hecho, yo estaba en la tercera fila del lado del pasillo y cayó una señora muerta a mis piernas, el cual yo no me podía zafar para poderme tirar por la ventana. Él iba a la ciudad de Cuenca a cobrar un cheque, tiene las costillas del lado derecho rotas y con un tubo y una poma de forma artesanal drenan sus pulmones. Sin embargo, se aferra a la vida. Escuchaba gritos, pánico, escándalo, niños, y verdaderamente cuando me desperté vi la mortandad, porque me atrevo a decir que había más de 6, 7 muertos. 4 salas de este hospital fueron asignadas para salvarle la vida a los 10 pacientes que aún permanecen en esta casa de salud, mientras las autoridades confirmaron que ya son 11 las personas que fallecieron en este trágico accidente. El director de salud menciona que en total 27 personas resultaron heridas, pero las más graves fueron trasladadas a otras casas de salud porque el hospital colapsó. Y tuvimos que adecuar los pasillos, los corredores, la consulta externa para poder atender a los pacientes. Los pacientes críticos que estuvimos ayer fueron 6 pacientes con trauma de tórax, trauma cráneos encefálicos. Ellos fueron referidos a la ciudad de Guayaquil, 4 pacientes y 2 pacientes a la ciudad de Cuenca. En versión oficial, el conductor del tráiler se quedó dormido, cambió de carril y chocó de frente al bus de la cooperativa interprovincial San Luis, que iba con 34 pasajeros. Algunos fueron rescatados por las ventanas y colocados en la carretera. En la morgue del hospital aún hay un cadáver que no ha sido identificado, mientras los pacientes y sus familiares piden a la cooperativa de transporte San Luis que cubra los gastos médicos. Y otro accidente se registró esta mañana en el cantón Naranjal, en Guayas. Esta vez se trató del choque entre un bus de la cooperativa 16 de junio y un tanquero que quedó volcado sobre la calzada. Ocurrió en el kilómetro 37 de la vía Puerto Inca Naranjal. No se reportaron personas heridas. Agentes de tránsito investigan las causas del siniestro. Y las lluvias parece que no dan tregua en Azuay. 35 personas fueron rescatadas en el interior de un bus que quedó atrapado en el sector del Descanso debido a las inundaciones. También se evacúan a los habitantes de comunidades que quedaron aislados. Bessie Granja monitorea la situación que se agrava en esta provincia. En Cuenca volvió a llover este martes y la situación invernal se vuelve crítica. 4 ríos que rodean a esta ciudad del Azuay incrementaron su nivel, lo que provocó nuevas inundaciones en varios barrios. Así quedó el sector El Descanso en el norte de Cuenca. Un tramo de la carretera quedó bajo el agua. Allí el cuerpo de bomberos rescató a 35 personas que quedaron atrapadas en un bus y en otros 2 vehículos que no pudieron continuar su marcha. El bus estaba lleno, no sé si 30, 40 personas, más los ocupantes de los 2 autos que tuvimos que evacuarlos en nuestros botes. Todos ilesos, gracias a Dios, sí. Otro daño que se produjo fue en la central termoeléctrica El Descanso, donde se generaron severas inundaciones, lo que provocó que el servicio de energía eléctrica se suspenda en varias zonas, y en los cantones El Pan y Sevilla de Oro. Esta condición se da por el desborde del río Cuenca,
que está a mis espaldas. El río Cuenca ya viene conformado por todos los cauces del río de Cuenca, más el río Burgay. De manera inmediata se desplazaron los equipos hacia el punto de acá. En este momento ya se ha realizado la evacuación de alrededor de 20 personas por parte del Cuerpo de Bomberos de Cuenca. En el sector de Capulispamba, también al norte de Cuenca, colapsó este puente peatonal. Las autoridades dicen que los ríos están en alerta total, tras confirmarse la muerte de una joven que cayó al Tomebamba. Los organismos de socorro están en alerta máxima y al momento evalúan los daños. La defensora del pueblo subrogante intentó marcar distancia del titular de esa función, acusado ahora de agresión sexual. La funcionaria dijo que lo sucedido con Freddy Carrión no afecta a la institución, que seguirá trabajando en su agenda. Francisco Garcés recogió sus expresiones. Zaida Rovira dejó Guayaquil, donde era delegada de la Defensoría del Pueblo, para instalarse en Quito y asumir como defensora subrogante, mientras Freddy Carrión enfrenta el proceso de agresión sexual que se tramita en su contra. Pero según Rovira, la situación del defensor ahora detenido no afecta a la institución e insiste que no puede pronunciarse por lo sucedido con Carrión. Las actuaciones a las que usted hace referencia le corresponden a la Fiscalía y hay un proceso abierto. Como Institución Nacional de Derechos Humanos no podemos dar una opinión sobre un tema que no es de nuestra competencia. Se negó a comentar también sobre si es posible que asuma o no la titularidad de la institución y dijo que para ello será necesario esperar el resultado del proceso penal y también el del juicio político que ahora deberá enfrentar Carrión. Pero fue enfática en asegurar que ningún caso que ha tratado la Defensoría va a ser afectado por la situación. Han habido voces que han querido desmerecer el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, incomodamos al poder. Le ponemos límite, le molestamos. Es natural que constantemente busquen formas de atacar a la institución. Explicó que la Defensoría mantiene su agenda, que incluye la elaboración de la reforma legal que debe permitir la aplicación de la despenalización del aborto en casos de violación. Estamos cumpliendo con los tiempos que nos dio la Corte Constitucional. Se ha trazado una hoja de ruta que hasta este momento se ha cumplido y lo más importante, que lo estamos haciendo, lo estamos construyendo con los colectivos sociales. El defensor Freddy Carrión, quien está detenido en la cárcel 4 de Quito, tiene una licencia por 30 días, que es el tiempo que debe durar la instrucción fiscal en su contra. La distribución de comisiones en la Asamblea Nacional podría tomar más tiempo del esperado. Faltan afinar detalles según algunos asambleístas. Esta mañana, además, no hubo los votos para designar al nuevo secretario del Legislativo. Patricio Díaz nos informa. La mayoría actúa con lo justo. Si falta un legislador ya no se pueden alcanzar los votos. Del secretario de la Asamblea, que se requerían los mismos 70 votos que para las autoridades legislativas, solo se alcanzaron 64. No llegaron algunos legisladores de Pachacútec y otros independientes prefirieron abstenerse. En ese ambiente también se deciden los integrantes de las comisiones y todavía parece no hay humo blanco. Todavía no se ha acabado de definir la integración de las comisiones. Esto parece que va a tomar un tiempo adicional. Lo que implica que la sesión de esta tarde podría instalarse, pero suspenderse casi inmediatamente. En Pachacútec, creo, confían en que todo se va a subsanar y no van a haber dificultades en la designación de las comisiones. Donde hay que asumir, asumamos. Donde hay que ceder, cedamos. Y de esa manera aportemos todos para este mejor entendimiento de armar las comisiones, que esto no sea un entrampamiento y tengamos dificultades. Bueno, nos pusimos de acuerdo para elegir presidente de la Asamblea. Es obvio que nos vamos a poder poner de acuerdo para designar presidentes de comisiones, ¿no? Eso no son temas de ajuste básicamente, ¿no? Pero hay toda una buena predisposición para poder empezar a trabajar ya. Desde el Partido Social Cristiano temen que serán aislados de la distribución de comisiones. Sin embargo, sus legisladores sí presentaron a la mayoría los intereses de qué mesas legislativas podrían ir. Nosotros no tenemos ninguna expectativa, ningún pedido y no vamos además a mendigar absolutamente nada. Si a mí, mi caso personal, deciden enviarme a la Comisión de Aseo, ahí estaré, no hay problema. UNES de su lado reconoció que sí se ha podido dialogar sobre las comisiones, pero no se sabe en qué terminará. La sesión del Pleno sobre el tema está prevista para las 3:30 de la tarde.
Retomamos los temas nacionales. La escasez de medicamentos usados para los pacientes de COVID en cuidados intensivos en los hospitales públicos de Guayaquil hace que los familiares de los enfermos traten de obtener los remedios a través de terceras personas o por redes sociales, por lo que gastan entre 400 y 500 dólares diarios. Las autoridades piden a los ciudadanos adquirir los productos en las redes de farmacias autorizadas. Los medicamentos para tratamiento de pacientes con COVID en cuidados intensivos de los hospitales públicos en Guayaquil se han acabado. Es la información que a diario reciben los familiares de los contagiados y por eso deben buscarlos por su cuenta para que el paciente no sufra, pues los requieren quienes están intubados o con respiración mecánica. En los exteriores del Hospital del Guasmo, algunos dicen que no encuentran la medicina ni en las distribuidoras farmacéuticas. Aquí hay un intermediario que dicen que él es el contacto, a él le den el listado del medicamento que se necesita y a él hay que cancelarle para que él nos dé esa medicina, entregar adentro. Inclusive hemos tenido que comprar recetas a doctores, nos las venden a 20, a 30, 40 dólares. Para solamente las dosis que nos encargan. Por ejemplo, las ampollas de fentanilo de 0.5 miligramos cuestan con receta y en las distribuidoras $2. Sin embargo, al no tener receta, los familiares las consiguen por terceras personas en $9 cada una. Así también el precio autorizado de las ampollas Midazolam o Midanex es de $7. Pero terceras personas las venden entre 17 y 25 dólares. Intentamos contactarnos con autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre estas denuncias. Sin embargo, nos informaron que por ahora no habrá un pronunciamiento. Ante este tipo de situaciones, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, ha iniciado una serie de operativos en farmacias cercanas a hospitales COVID. Las autoridades aseguran que comprar a terceros los medicamentos o por redes sociales puede causar un mal mayor. Se corre el riesgo de que estos productos sean adulterados, falsificados o en las condiciones en las que estuvieron almacenados no sean las idóneas para el consumo humano. Y piden denunciar la reventa de fármacos. Por su parte, los familiares de pacientes con COVID solicitan a las autoridades adquirir los medicamentos, ya que no cuentan con recursos para adquirirlos de manera continua. El presidente Lenín Moreno participó hoy de uno de sus últimos actos protocolarios junto a embajadores de otras naciones, donde se dieron detalles sobre las relaciones internacionales a pocos días de que termine su gobierno. Carla Delgado estuvo en el evento y nos informa. Carla. A 6 días de que concluya este gobierno, el presidente Lenín Moreno, en uno de sus últimos actos oficiales, condecoró con la Orden Nacional al Mérito al embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y al de Perú, Vicente Rojas. Mencionó que este reconocimiento se da como agradecimiento a ambos embajadores por su cooperación durante la pandemia, así como facilitar acuerdos comerciales que ayuden al progreso del país. Juntos hemos afrontado una de las crisis mundiales más complejas y dolorosas como es la pandemia. Gracias a sus gestiones, estimado Michael, Ecuador fue beneficiario de la mayor contribución de Estados Unidos a nivel regional para enfrentar la pandemia. Gracias a su gestión. Ambos embajadores mencionaron su intención de seguir cooperando como ya lo han hecho con el actual presidente. Responder a la pandemia global, ayudar al país a renegociar su deuda internacional, promover el desarrollo económico, fomentar comercio y empleo para todos nuestros pueblos, defender la democracia y los derechos humanos. Luego de la ceremonia, el secretario de la presidencia, Jorge Huátet, mencionó que ya se realizan las últimas gestiones para la transición con el próximo gobierno. Fin de semana habrá un gabinete el sábado, al cual creo que los medios estarán invitados, para que cada ministro haga su última exposición sobre todos los logros generados durante el periodo del presidente. Este será el último acto oficial antes de que el presidente de la República, Lenín Moreno, entregue el poder este próximo 24 de mayo.
Seguimos con más información, gracias por acompañarnos. Esta mañana, taxistas de Pichincha protagonizaron varias caravanas por las principales avenidas de la capital. Piden que se congelen los precios de los combustibles porque dicen que se atraviesan una situación económica crítica. Además, solicitan más plazo para cubrir sus deudas en la banca pública e instan al gobierno a calificar la ley de tránsito para que entre en vigencia lo más pronto posible. Según dirigentes del gremio, esperan llegar a acuerdos con el nuevo gobierno. Las autoridades sorprendieron a cerca de 500 personas que estaban confinadas en un inmueble ubicado en el centro de Guayaquil. Los infractores participaban en una vigilia religiosa y ayuno desde el viernes hasta el domingo cuando fueron descubiertos. Fueron varias llamadas anónimas las que alertaron a las autoridades de la permanencia de cientos de personas dentro de un templo evangélico ubicado en la avenida Machala entre Manabí y Ayacucho, en el centro de Guayaquil. Cuando la policía y personal de la intendencia ingresaron, encontraron a cerca de 500 personas aglomeradas, entre adultos y niños. Tenemos todos los elementos que constituyen las infracciones y además obviamente que también tenemos el decreto del estado de excepción donde se prohíbe totalmente de estar fuera de lo que son los domicilios. Dentro del inmueble no había distanciamiento social. Encontraron colchones sobre el piso y se estableció que casi todos permanecían ahí desde el pasado viernes. Dentro de esto también tenemos identificadas a las personas organizadoras de este evento, personas a las cuales ya se las identificó y se va a proceder a la detención. Por su parte, Javier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia, señaló que durante el fin de semana, el último del confinamiento focalizado en 16 provincias, que termina este 20 de mayo, no se registraron mayores novedades. Los operativos van a continuar, por supuesto. Nosotros vamos a intensificarlos mucho más porque la idea y el plan es que podamos salir de esto lo más pronto posible. Frente al próximo feriado del 24 de mayo, las autoridades esperan que la ciudadanía mantenga una conducta adecuada para evitar aglomeraciones y eventuales contagios de coronavirus. Por otro lado, también cientos de personas fueron descubiertas incumpliendo el toque de queda y las restricciones en localidades de Guayas durante varios operativos. Comisarios de policía clausuraron bares, prostíbulos y una gallera que funcionaban de forma clandestina, como nos informa William Young. Pensaban que estaban bien escondidos y que nadie los descubriría. Tenían todo listo para una fiesta clandestina con licor, apuestas, gallos y armas. Pero llegaron las autoridades y no sabían hacia dónde correr. Más de 100 personas estaban en esta gallera en la comunidad de San Antonio del Cantón General Villamil, Playas. Personal de la Gobernación del Guayas y de la policía les dañó el festejo y los obligó a regresar a sus casas. Una gallera clandestina en la que se retiró a más de 100 personas aglomeradas sin utilizar mascarillas, no tenían permisos de funcionamiento ni medidas de seguridad, por lo que se procedió con el retiro. Pero no es la única muestra de cómo se siguen burlando del estado de excepción, incumpliendo las restricciones y el toque de queda. En el operativo también descubrieron un prostíbulo y un bar que funcionaban sin permisos. Los contraventores creían que el coronavirus no estaba invitado y por eso no temen contagiarse. Se encontró 3 señoritas trabajadoras sexuales y también se encontró al interior aproximadamente 12 varones. Por último dimos con un bar clandestino, se procedió asimismo con el retiro de las personas y de las bebidas alcohólicas. Esta irresponsabilidad preocupa a los médicos, por lo que insisten en que las medidas de restricción se mantengan al menos 2 semanas más. Nos ratificamos nuevamente un confinamiento como lo hemos indicado, de 15 a 17 días. Eso queda ya a conocimiento de las nuevas autoridades como planteamiento. Aunque el COE Nacional adelantó que no pedirá por ahora que se dicte un nuevo estado de excepción una vez que el que está vigente culmine este jueves. Seguimos informando. En Ecuador hay varias familias cuyos hijos sufren atrofia muscular espinal, una enfermedad mortal que solo puede tratarse con el medicamento más caro del mundo. La medicina cuesta $2 millones y no está cubierta por el Ministerio de Salud. ¿Cuánto cuesta la vida de un hijo?
Probablemente cualquiera diría que no existe un precio, que una vida no se compra con dinero, que para un padre simplemente no hay nada en el mundo que tenga mayor valor. Tanto es así que yo daría la vida por mis hijos. Pero en este caso no es así. En este caso el dinero es necesario, es indispensable para comprar lo más valioso del mundo, la vida de Amberly, su hija, que nació con atrofia muscular espinal, una enfermedad mortal que poco a poco va paralizando cada uno de sus músculos, incluso los que le permiten comer o respirar. Su única esperanza es acceder a un medicamento que cuesta $2 millones. Si ella no recibe el medicamento antes de los 2 años, ella puede llegar a fallecer. Porque ese medicamento debe administrarse antes de los 2 años y Amberly tiene 1. Muy pocos deben conocer la desesperación que yo como padre siento de querer que amanezca rápido para seguir tocando puertas, para seguir luchando. Pero al mismo tiempo querer que el tiempo pare para Amberly. Es que a medida que el tiempo pasa, la enfermedad avanza, los niños se agravan, las posibilidades se reducen. Si lo sabrá Jocelyn, que está pasando por la misma angustia. Ella también es madre de un niño con atrofia muscular espinal, pero su hijo, Ian, ya tiene 1 año 5 meses y la enfermedad ha golpeado con fuerza. En el momento en que hicimos la entrevista, Ian estaba en una UCI. De hecho, ha estado internado casi toda su vida. Él ahorita tiene 1 año y 3 meses internado en una clínica. Fue ingresado porque estaba dejando de respirar y tuvieron que hacerle una traqueotomía y un botón gástrico por donde se puede alimentar porque la comidita se le estaba yendo a los pulmones. A Ian le quedan solo unos meses para recibir la medicación. Llevamos solamente $24,000. Sabe que la meta es altísima, sabe que el tiempo se agota, pero se niega a pensar siquiera que no lo va a conseguir. Es bellísimo, él se ríe solamente, me mira, sus ojitos le brillan y bueno, yo me destrozo, la verdad, me destrozo de verlo así. El Ministerio de Salud les ha dicho que están haciendo gestiones, pero nada se concreta y el tiempo sigue su marcha. Así que, ¿cuánto cuesta la vida de un hijo? En estos casos lo que cuesta es todo el esfuerzo que haya que hacer para que la ayuda llegue antes que un desenlace mortal. En otros temas, 2 personas en actitud sospechosa fueron detenidas en el norte de Quito. Son investigadas por presunto robo. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que en poder de los sujetos se encontró un arma de fuego. Fue la comunidad del sector de Cotocollao al norte de Quito la que alertó a la policía sobre este vehículo en el que observaron a 2 personas en actitud sospechosa. La policía en una rápida acción los detuvo y encontraron varias evidencias. Encontramos un arma de fuego, 9 milímetros con 2 alimentadoras y también herramientas como destornilladores y playos con las cuales también presumimos que podían realizar cualquier tipo de delitos o a su lugar, Dios no quiera, ocasionar una muerte violenta, ya que con el arma de fuego se puede presumir también eso. Se presume que los sospechosos pretendían cometer otros actos ilícitos. Que podría ser el robo de domicilios y o el robo de accesorios de vehículos, que eso es lo que nos provoca problemas acá en el distrito de La Delicia. Las 2 personas detenidas no registran antecedentes judiciales, sin embargo fueron llevados hasta la unidad de flagrancia, donde se le dispuso prisión preventiva. Esto mientras el arma fue sometida a pericias para saber si fue usada en algún otro delito. Y la Policía Judicial se decomisó gran cantidad de equipos electrónicos que habrían ingresado al país de manera fraudulenta. En este operativo 3 personas fueron detenidas. Carlos Luis Carrillo nos informa. En el sector de Oyacoto, norte de Quito, un camión intentó acceder a la capital con un cargamento de equipos electrónicos que habría llegado al país de contrabando. Según la policía, los equipos provenían de Estados Unidos. 896 terminales móviles entre las marcas de alta gama, 65 laptops, 5 iPad, 729 equipos electrónicos y 135 frascos de plásticos sellados con una medicina de carácter homeopático. En este operativo se detuvo a 3 personas. 2 de ellas se movilizaban en 2 vehículos que también fueron incautados por los uniformados y que servía para custodiar al camión. Nosotros realizamos perfilamiento de los camiones y vehículos que al encontrarnos en una emergencia sanitaria estarían circulando sin ningún
situación o acreditación. Es así que pudimos identificar este camión. El cargamento iba a ser embodegado en una vivienda del sector de Calderón para luego comercializar esos objetos en la capital y varias ciudades del país. El aproximado de la defraudación tributaria llegaría al $500,000. Los 3 detenidos permanecen en la unidad de flagrancia a la espera de su audiencia de formulación de cargos, mientras la policía investiga a más personas que podrían estar involucradas. Continuamos. Un conjunto habitacional semiabandonado en el sector del Beaterio, esto en el sur de Quito, es utilizado por personas desconocidas como refugio. Los moradores se quejan por el incremento de la inseguridad en el barrio. Alex Ceballos tiene la denuncia. A los vecinos les preocupa la ola de robos en el sector del Beaterio, pero lo que más les asusta es la falta de una reacción de la autoridad frente a un problema de inseguridad que crece cada día. Los delincuentes se llevan con facilidad los autos, empujando, como en este último caso. La verdad es que aquí la delincuencia está terrible. Actúan en grupos y todas las semanas. Los conjuntos habitacionales de la zona resultan vulnerables. Han entrado aquí en otro conjunto, también se ingresaron a robar en la parte de adentro, sacaron televisores, y eso en todos los conjuntos de cualquier aledaño va a ver que han sido robados. En el sector hay un condominio semi-abandonado, donde los desconocidos ganan espacio. Grafitean, se reúnen, ingieren licor, sin que nadie pueda poner un freno. Los jóvenes sienten la amenaza. Especialmente en lo que es las noches, porque hay mucha delincuencia y por aquí los jóvenes fuman droga y todo, y eso es muy peligroso. Espacios verdes son utilizados como refugio. Afirman que hay grupos de personas que duermen en el colector. Los vecinos de los conjuntos Terranova piden ayuda, solicitan protección, hacen un llamado a la policía. Así concluimos, Denise. Despedimos, Tania. Más noticias siempre en Televistazo a las 19 horas. Una buena tarde para todos.